Bien, pues vamos a profundizar en esto. Es sin duda algo bien relevante. Estamos hablando de recaudar 4 puntos del PIB, 12.000 millones de dólares. Además, se habla de hacer un nuevo pacto fiscal que tiene que ver con un nuevo pacto social. Al menos así lo ha planteado también el presidente. Esta propuesta, desde lo que se ha sabido hasta ahora, incluiría 2 tramos para el impuesto a la riqueza y va a mantener un sistema integrado para las pymes. Queremos profundizar. Estamos para esto junto a Gonzalo Polanco, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Gonzalo. Gracias a ustedes por la invitación, Carla. A ver, lo primero, y es una pregunta más bien general que tiene que ver con los objetivos de esta reforma. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de que se recauden 4 puntos del PIB? Ayer leía, por ejemplo, a José de Gregorio, ex presidente del Banco Central, que decía que le parecía muy complejo de alcanzar ese objetivo. ¿Cómo lo ves tú? Es una meta tremendamente exigente. Hay que considerar que la reforma tributaria de la presidenta Bachelet en su momento comprometió un 3% de Producto Interno Bruto y finalmente se consiguió una cifra bastante inferior. Hay una discusión ahí entre 1,5 y 2%. 4,2 es una cifra muy exigente. Yo veo muy difícil de alcanzar, pero son de esas cosas en las que a mí me encantaría estar equivocado. Así es que hay que ver un poquito más los detalles de la reforma para ver cómo se atacan algunos de los principales problemas que tiene nuestro sistema. Ya, Corrupción, por ejemplo, evasión. ¿qué es lo que puede generar dudas, Gonzalo, que en el fondo se pretenda recaudar en muy poco tiempo, que las medidas que se están hasta ahora esbozando, porque vamos a tener que conocer el detalle, no sean tan recaudadoras? ¿Por qué se podría poner en duda el alcanzar esa meta? Además del antecedente que tú decías, la reforma tributaria que ya se hizo en el gobierno de Bachelet. Todas las estimaciones de recaudación son eso, estimaciones, son en alguna medida proyecciones que parten de varios supuestos y a veces esos supuestos no se dan. Uno de los más importantes a considerar es la tasa de crecimiento de la economía, pero también hay que considerar que todas las reformas tributarias tardan un tiempo en implementarse. Específicamente, por ejemplo, medidas para combatir la evasión, la elusión, consideran que hay que fortalecer el servicio de impuestos internos, considera que hay que capacitar a los funcionarios de dicho organismo y solamente después de un tiempo dichas medidas comienzan a ser efectivas. Entonces, esto es algo que hay que cocinar a fuego lento, no es algo que las medidas vayan a tener un efecto inmediato. Ya, te quiero preguntar por algunas vías de recaudación que ya están esbozadas y que se conocen. Partió acuñándose como el impuesto a los súper ricos, hoy día se habla más bien de un impuesto a la riqueza, ahí se habla de 2 tramos. Lo que hemos conocido, por lo menos en la antesala, es que se subirían los impuestos para las personas que ganen más de 4 millones de pesos. ¿Qué efectos podría tener esto? Porque algunos dicen sí, los que tienen más tienen que pagar más y es justo y es lógico que las empresas también paguen más. Y ahí rápidamente vienen otros y advierten y dicen, bueno, es que la ecuación es súper delicada porque resulta que si tú le subes impuestos a las personas que son las más acomodadas o a las empresas, se van a empezar a llevar su plata a otros lugares. ¿Eso es el cuco? ¿Es el terror? ¿Es la verdad? ¿En la práctica podría pasar eso? ¿Cómo lo ves? Hay varias cosas que hay que distinguir en tu pregunta. Primero que todo, una cosa es el impuesto que se denominó muy mal, en mi opinión, a los súper ricos. Hay que hablar de impuestos patrimoniales, que eso va por una vía. Y otro es el impuesto global complementario que hoy por hoy conocemos, en el que también se ha conocido que se pretende establecer algunas modificaciones. Respecto a este último, el global complementario tiene en la actualidad 8 tramos y lo que se ha sabido es que se estaría interviniendo a partir del 5.º tramo, es decir, aquellas personas que tienen una remuneración de 4.077.000 pesos mensuales aproximadamente. Los impuestos tienen un efecto, disculpe, los impuestos tienen un efecto económico indiscutible, es decir, la posibilidad de aumentar impuestos al infinito no existe. Se trata de un equilibrio más bien delicado, porque también hay que considerar que Chile tiene una carga tributaria, y se ha conocido recientemente un informe de la OCDE en este sentido, que tiene una carga tributaria menor
comparativamente a otros países de la OCDE, inclusive considerando los ajustes que hay que hacer metodológicamente. Entonces, uno de los elementos más delicados de cualquier proyecto de ley en este sentido es cómo lograr un adecuado equilibrio, es decir, ponernos a tono con las tendencias de otros países, pero no llevar esto a un extremo. Por ejemplo, tratándose de los impuestos a las empresas, la tasa que tiene Chile para las grandes empresas, el 27%, ya está en un rango superior al promedio de la OCDE, que es aproximadamente el 24%, y eso quiere decir que no existe mucho margen para aumentar esa tasa de impuestos respecto de las grandes empresas, y es por eso que se ha puesto acento en lo que dice relación con el impuesto a las personas más que a las empresas. Gonzalo, este sería un patrimonio entonces personal, digamos, porque lo que leo aquí es que son dos tramos, digamos, que se fijarían para este impuesto a la riqueza. El primer tramo, que fijaría un nuevo tributo para patrimonios que se ubiquen entre los 5 millones de dólares y los 15 millones de dólares, que se le aplicaría, al parecer, un impuesto de un 1%. Y hay un segundo tramo que gravaría aquellos patrimonios personales de quienes sobrepasen los 15 millones de dólares con una tasa del orden del 2%. Cualquier persona que nos ve dirá: pucha, es claro, es que si alguien gana esa cantidad de plata, que pague más, porque eso permite solventar y financiar todos los derechos sociales que hoy día se proponen y que están sobre la mesa. Pero yo te preguntaba recién, otros advierten y dicen: lo que pasa es que esa persona va a agarrar su plata y se la va a llevar a otro lado, y ahí en el fondo para el país también es un problema. Esa es la teoría del cuco, es como, porque ese argumento lo hemos escuchado muchas veces en muchas discusiones, ¿o eso de verdad pasa? Existen efectivamente algunas personas que pueden tomar legítimamente, en mi opinión, la decisión de trasladar su patrimonio, pero yo no creo que eso sea un argumento suficiente para no establecer este tipo de impuestos. Lo que sí tenemos que considerar es que hay que ser muy delicado con respecto a las estimaciones. En general, estos impuestos patrimoniales se ha demostrado por la experiencia comparada que no son tremendamente recaudadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con las expectativas. En los países, comparativamente, que han tenido más éxito al recaudar este tipo de impuestos, no han superado el 1% del PIB. Recordemos que cuando se planteó este proyecto de ley hace un par de años atrás, se planteaba que se iba a recaudar un 2,5% del PIB y no se justificaba suficientemente de qué forma se iba a lograr esa recaudación. De modo tal que uno podría decir que es un impuesto que con un acuerdo político se podría establecer, pero sí la ciudadanía tiene que ser muy cautelosa y tener expectativas moderadas respecto de esta recaudación. Aquí no hay una bala mágica, no hay una bala de plata que uno pudiese decir: mira, yo voy a apretar esta tecla y voy a aumentar la recaudación exponencialmente. Son una serie de medidas que se tienen que tomar en conjunto, y esas medidas, implementarlas, toman tiempo. Ya, te quiero llevar a otro tema dentro de lo que se ha conocido en la antesala, muy atentos a lo que pase ya con el detalle cuando se entregue este proyecto, y que tiene que ver con los cambios que vendrían en los impuestos a la venta y al arriendo de viviendas. A ver si tú nos puedes ayudar a entender esto, porque hoy día hay que pagar un impuesto cuando tú vendes una vivienda de un valor hacia arriba, son 200 y tantos millones de pesos, entiendo, y ahí se paga un 10%. Hoy día se dice: no, esto se va a ir como a la tributación general, digamos. La ganancia que tenga la persona se va a ir a su declaración de impuestos y va a tener que pagar impuestos según lo que corresponda. ¿Ese según lo que corresponda va a significar pagar más del 10%? O sea, ¿ese impuesto va a terminar subiendo para aquellos que vendan viviendas? Todo indica que sí, pero nuevamente quiero ser muy responsable en esto, hay que conocer los detalles. Hoy por hoy, cuando una persona enajena vende su vivienda, tiene un tramo que es exento, que es hasta las 8.000 UF, ¿cierto? En cuanto a la utilidad, no en cuanto al valor de la venta, sino que en cuanto a la diferencia entre lo que yo vendí y lo que me costó esa vivienda. Si esa utilidad es superior a 8.000 UF, paga impuesto con esta tasa preferencial por el exceso de utilidad.
eso es algo que se estaría modificando y claro, si es que se establece una tasa de un 22%, eso significaría estar pagando más impuestos por ese tipo de operaciones. Pero los detalles todavía no los conocemos, esto es una noticia en desarrollo. Ya, y la otra medida, la que tiene que ver con los arriendos, se ha dicho en la antesala que podría beneficiar a la clase media. Ahí lo que se establece es que por el pago de arriendos de hasta 450.000 pesos, las personas podrían deducir de su base imponible ese pago de arriendos. ¿Eso qué significaría? Que en el fondo tendrías que rebajar la cantidad de impuestos o que habría una mayor devolución. ¿Por qué podría esto beneficiar a la clase media? Eso sería un beneficio porque hoy por hoy las personas no tienen el derecho de bajar en la determinación de su renta líquida imponible aquello que ellos han pagado por rentas de arrendamiento. ¿Ah? Todas aquellas personas sabrán que cuando yo estoy pagando rentas de arrendamiento, esa información no se informa actualmente, no figura en el formulario 22 y cualquier rebaja de los ingresos a mí me permitiría pagar menos impuestos. Pero nuevamente, les reitero, hay que conocer algunos detalles para saber cómo se podría implementar esa forma, ese beneficio, porque no es algo tan simple de implementar, requiere ser muy delicado en cuanto a la información que reciba el Servicio de Impuesto Interno, cómo se pueda procesar y cómo evidentemente evitar abuso en esta materia. Ya, y hay muchos que dicen que además ese beneficio que se le podría otorgar a las personas que lo reciban se podría netear o podría estar también contrarrestado, para bien del fisco en este caso, con la posibilidad de que se conozca, que es otro de los objetivos que tiene esta medida, a aquellos que arriendan y que a veces no ponen o no declaran esas rentas que perciben a raíz de esos arriendos. Entonces también sería una forma para que el Servicio de Impuestos Internos pudiera pesquisar esos arriendos que hoy día en el fondo no estarían declarados. ¿Sería a tu juicio positiva esa ecuación? Porque ahí el fisco también podría tener más fuente de recaudación, se supone, ¿no? Toda medida que vaya en favor de reducir las brechas de evasión y de elusión que existen actualmente en nuestro sistema, yo creo que son positivas. Hay algunas rentas de arrendamiento que desde el punto de vista jurídico es adecuado que no sean declarados porque son, por ejemplo, bienes de FL2 cuyos ingresos no son renta. Pero hay otros arrendamientos que todos sabemos que no están siendo declarados hoy por hoy y sería muy beneficioso establecer algunos incentivos para que esas rentas puedan ser declaradas y tributen correspondientemente, porque hay personas y sociedades que se dedican al arrendamiento de bienes raíces y se intuye o se sabe que existe una brecha bastante importante de evasión en ese ámbito. ¿Qué pasa con las pymes en esta posibilidad de esta reforma tributaria? Aquí siempre hay harto nerviosismo y la experiencia, a mi juicio, o por lo que vi con la reforma que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, fue bien compleja y bien ardua. Para las pymes fue difícil digerir esta reforma, ponerse en el fondo al día, saber lo que tenían que hacer. Hoy día se dice que se mantendría este sistema integrado de impuestos para las pymes. No sé si eso les mantiene las reglas del juego, qué significa en la práctica y si deberían estar tranquilas con esta reforma tributaria. Si el sistema se mantiene integrado, que yo creo que es lo lógico, no deberían alterarse en forma radical la forma en que se entiende la tributación de las pymes hoy por hoy, que es la inmensa mayoría de las empresas en Chile. Y tiene algún sentido que se mantenga integrado porque a diferencia de una gran empresa, las pymes en general retiran todas las utilidades. Entonces, esto que tengan un registro de las utilidades que están pendientes de tributación no tiene mucho sentido en el caso de ella. Lo que sí uno debería aspirar es quizás a profundizar en la simplificación de las normas tributarias para las pymes. Hay un gran sector de propietarios de pymes que no cumple porque no tiene un adecuado conocimiento de las normas tributarias y avanzar fuertemente también en la educación hacia el contribuyente, de modo tal de que se le haga cada vez más sencillo el cumplimiento tributario, que en los últimos 2 años en Chile ha ido aumentando el costo, las horas destinadas a lograr el adecuado cumplimiento de las obligaciones.
Sí, aquí estamos hablando de uno de los lineamientos tal vez del gobierno, a todo lo que hemos tocado que tiene que ver con los impuestos a las personas y a las empresas, pero también aquí hay otro proyecto, porque esto se dividiría en tres proyectos de ley hasta donde sabemos. Uno es este, que va a tener todos estos ítems o todos estos tópicos, otro tendría relación con el royalty minero y otro tendría relación con algunos impuestos verdes. Cuando tú miras, en el fondo que hay tres proyectos distintos, ¿te parece que es una buena medida que se vean por separado? Porque después me imagino que para que quede bien hecha una reforma tributaria, se tienen que ver los efectos de estos tres proyectos en su conjunto. Y en el fondo me pregunto si en el trámite parlamentario se le podrá dar como esa lógica a discusiones que por cada una por sí mismas van a ser bien arduas. Tiene toda la razón, el sistema tributario, como su nombre lo dice, es un sistema, es decir, cada impuesto está conectado con el otro. Yo creo que esto de presentar un proyecto o tres es una cuestión que depende de una evaluación de carácter político, legislativa que hace el gobierno. No tengo cuestionamiento sobre eso. Lo que sí es importante es que en la tramitación se dé el tiempo suficiente para analizar los efectos, para que se escuche a los especialistas y para que se escuche también a los no especialistas. Yo creo que ha habido un esfuerzo inédito de socialización de los principales elementos de la reforma tributaria, pero siempre más diálogo va a ser preferible que menos diálogo. Así es que a mí me parece que tenemos mucho camino que recorrer y sería muy, muy importante que se viera esto como un sistema. Hay una discusión hoy día que tiene que ver con el momento, con el contexto, con si esta reforma tributaria, como se está presentando, puede tener los mismos lineamientos y los mismos énfasis de, no sé, la campaña presidencial o de lo que se venía proyectando desde antes de llegar a ser gobierno. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en un escenario económico bien complejo, con una inflación que está al alza en récords históricos inéditos, porque tenemos, no sé, un precio del dólar que estamos viendo cómo está afectando, porque hay que llegar, Gonzalo, a una ecuación que siempre es muy difícil, que es como recaudar más, buscar subir impuestos, por ejemplo, pero sin tocar la inversión, que es la gran fuente para el mercado laboral, para el movimiento de la economía. No sé si todavía con el detalle que tenemos tú me puedes decir a ciencia cierta si esta es o no una reforma pro inversión o contra la inversión, pero no sé si te parecen atendibles aquellas críticas que dicen que en este momento una reforma de este tipo podría tener efectos que no sean los deseados. A ver, primero explicar algo para los televidentes. ¿Por qué los impuestos normalmente afectan una parte no deseada? Porque el impuesto a la renta afecta nuestras ganancias, nuestra utilidad. Y estas ganancias nosotros las destinamos o al consumo o al ahorro. Entonces, indirectamente, cuando estamos dejando menos dinero disponible para las personas, bueno, normalmente terminamos afectando un poco el ahorro. Entonces, los sistemas tributarios tratan de establecer ciertos estímulos, ciertos incentivos para no afectar esa parte tan importante, porque el ahorro se transforma posteriormente en inversiones, es decir, en compra de maquinaria, aumento de productividad para las empresas. Todavía no conocemos los detalles, pero sí han habido planteamientos que yo comparto en el sentido de que una reforma debería siempre considerar esta parte, cómo no afectar en forma importante el ahorro. Respecto de si es el momento o no, efectivamente nuestra economía se está ralentizando. Probablemente el año 2023 va a ser bastante duro, pero una cosa es empezar a estudiar y plantear una reforma tributaria y otra totalmente diferente es el momento en que esta empieza a implementarse. Y uno podría, con un adecuado estudio, establecer ciertas medidas que queden supeditadas a un momento posterior en que la economía esté un poco más firme. Es decir, yo no creo que sea un buen argumento el no discutir una reforma tributaria solamente por las perspectivas algo negativas que tiene la economía para el próximo año. Muy por el contrario, lo importante es lograr un pacto tributario que le dé estabilidad a las reglas del juego, porque Chile sí está al debe en el sentido de la estabilidad. Tuvimos una reforma el 2012, el 2014, que fue
complementada el 2016, después el 2020, acabamos de salir una en febrero de este año, entonces los inversionistas necesitan tener algún grado de estabilidad para proyectar sus negocios, sus inversiones. Ya, te escucho y pienso entonces que los plazos que se delineen y que acompañan a cada una de estas medidas van a ser fundamentales. Saber qué tan progresiva va a ser esta reforma, qué tan rápido se quiere implementar. Ahí solo me surge una duda que tiene que ver con que esta reforma tiene un destino claro en términos de sus objetivos, que es financiar un programa de gobierno, un gobierno que ya está en el fondo gobernando. Entonces, me pregunto si eso no le pone cierta premura y obliga a que esta reforma entre lo más rápidamente posible en régimen. Yo no sé si tú ves que, abstrayéndonos de eso, esta reforma debiese ser bien progresiva para que el impacto vaya siendo aquilatado y el menor posible, o estamos en condiciones, con la situación actual, de tener una reforma que entre rápidamente en régimen porque está esa premura de poder financiar los derechos sociales que están hoy día como demanda sobre la mesa. Muchas veces los tiempos académicos no se condicen con los tiempos políticos y desde el punto de vista académico a nosotros nos encantaría que una reforma fuese fuese cocinada lo más lentamente posible. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario que logre altos grados de consenso. Una de las peores cosas que nos podría pasar como país es que nuevamente el próximo gobierno, del signo político que sea, vuelva a presentar un gran pacto tributario y nos metamos ya en una quinta, sexta, séptima reforma tributaria. Eso no sería bueno. Entonces, yo comprendo las premura que tiene todo gobierno por implementar prontamente una reforma tributaria, pero creo que ese objetivo se tiene que colocar también en equilibrio con el otro objetivo de lograr un amplio consenso, un gran acuerdo en torno a lo que debería ser nuestro sistema tributario. Y ojo, hay países que sí lo han logrado. Entonces, esto no es algo que sea imposible de lograr. Todos los países tienen ciertas modificaciones tributarias cada cierto tiempo, pero esto de estar cambiando los ejes estructurales del sistema cada cierto plazo es algo que definitivamente no nos sirve como país. El tener que hacer esta reforma tiene que ver en algo con la reforma de Michelle Bachelet que no salió tal vez como se esperaba. ¿Qué falló en ese momento que ha hecho que se tenga que hacer hartas correcciones? Yo entiendo que a nivel también, no necesariamente lo que todos vemos, pero los contadores auditores, me acuerdo, tuvieron que ir como adecuándose a varios cambios que tuvo esa reforma original en esa cocina, como se le llamó en su momento. Y hoy día, a tan poco tiempo para estos fines, alguien podría decir, pero se han pasado muchos años, pero lo que tú nos indicas es eso, que las reformas tributarias no es algo que se haga tan seguido. Entonces, que a tan pocos años se esté planteando una nueva reforma, ¿tiene que ver con eso? ¿Esa reforma se pudo haber hecho mejor y nos estaríamos evitando esta reforma? Yo no creo que se pueda haber evitado esta reforma porque el gran problema de nuestro sistema tributario es la falta de consenso. Entonces, yo creo que sería muy injusto culpar al gobierno de Bachelet o al gobierno de Piñera posterior de haber implementado reformas que eran técnicamente negativas. El problema es que no existe el adecuado consenso político. Pero esto termina afectando fuertemente a aquellos agentes que son los encargados de implementar este sistema. Es decir, el año 2014, después de aprobar la reforma de la ley 20.780, hubo todo un proceso en que los contadores auditores, los abogados, los asesores, los empresarios tuvieron que aprender de este nuevo sistema. Con todas las transiciones, todo lo que eso significó, para que en el año 2020 nuevamente tuvieran que colocarse al día respecto de cómo era este nuevo sistema que en alguna medida revirtió muchas cosas que se habían establecido anteriormente. Y si es que se aprueba esta nueva reforma, probablemente van a tener que colocarse nuevamente al día. Entonces esto es un costo de cumplimiento bastante grande, considerando que las empresas están normalmente para generar negocios y no dedican todo su tiempo al cumplimiento de obligaciones tributarias. Bien, pues Gonzalo Polanco, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, gracias por ayudarnos a proyectar un poco lo que vendría. A las 11 de la mañana ya se va a entregar este proyecto de ley y ahí seguramente vamos a tener más detalles y se va a poder hacer un análisis un poco más acabado y a lo mejor con alguna percepción más definida. Te agradecemos mucho por este contacto. Un muy buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Nos vemos. Buen día.
Buen Vamos a día. otra cosa. En Arica, el gobierno anunció el Plan Nacional de Seguridad, una estrategia con más de 30 medidas para combatir la delincuencia en el país. El combate al crimen organizado es uno de los puntos centrales y, según el propio Ejecutivo, los primeros resultados de este plan podrían ser vistos en los próximos 3 meses.